vamos a continuar. Pues primero, a ver, ¿quién de vosotros tiene un codo mediano, un codo promedio? Bueno, ven, Gustavo, ayúdanos. Ya que has sido elegido por unanimidad. No, no es promedio, pero a ver, si tú lo pones hacia arriba y estiras hasta arriba, eso es. Esto es un codo vila. Ahora tenemos metro. Habíamos estado preparados 5 metros, por si acaso. Pues 53. No, no eras el promedio. Pero bueno, seguramente que en Israel el codo promedio era más corto, pero bueno, si nos da una idea, hoy veremos la cortina del atrio de afuera y veremos que, a ver, necesitamos quitar esta luz potente. Tenía 5 codos de altura. 1, 2, 3, 4, bueno, 5 da un poco más arriba de esta cortina, pero esta cortina es una provisión del Señor, claramente. ¿Por qué? Porque si la estatura promedio en Israel es la mía, un israelita promedio tenía que estar, antes de encontrar la entrada al tabernáculo, tenía que hacer esto. Mucho más alta era la cortina que él. Tenía que buscar un sitio donde a lo menos se pudiera ver para adentro algo, pero no había manera. Y dar la vuelta por aquí e ir 100 codos, 100 distancias de estas. Y luego otros 50 y otros 100, dar la vuelta. No había manera, todo así. Pero no solamente se veía una cortina blanca como esta, que claro, te supera, sino que también veías columnas de madera, grandes bloques de madera, columnas de madera, abajo bronce y arriba del todo plata. Un israelita que quería acercarse a la presencia de Dios daba el recorrido alrededor y lo que veía era algo muy alto que no le permitía ver adentro y que no le permitía tener acceso a la presencia de Dios. Y eso para un alma que busca puede generar angustia. Bueno, vamos a quitar ahora sí esto. Sí, imaginémonos esta escena alrededor del tabernáculo. ¿Cuántas puertas había? Una. De acceso, de primer acceso a la presencia de Dios, una puerta. Pero el Señor había dado las condiciones para entrar por esa puerta. Pues de esto nos ocuparemos hoy. Nos ocuparemos del atrio y de la puerta.
El atrio, primero, lo leemos en Éxodo 27. Habíamos estado en Éxodo 25 y ya dijimos que damos un salto porque vamos a seguir el orden de la necesidad humana. Y como estamos angustiados por haber visto todas esas cortinas alrededor y no poder entrar, pues vamos a ocuparnos de la entrada. Saltamos del 25 al 27. Versículos 9 al 15. Asimismo harás el atrio del tabernáculo. Al lado meridional, al sur, tendrá el atrio cortinas de ¿qué? Lino torcido, muy blanco, de 100 codos de longitud para un lado. Sus 20 columnas y sus 20 basas serán de bronce. Los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. De la misma manera, al lado del norte habrá a lo largo cortinas de 100 codos de longitud y sus 20 columnas con sus 20 basas de bronce. Los capiteles de sus columnas y sus molduras de plata. El ancho del atrio del lado occidental tendrá cortinas de 50 codos, es decir, la mitad del largo. 50 codos. Sus columnas, ¿cuántas? 10, con sus 10 basas. Y en el ancho del atrio, por el lado del oriente al este, habrá 50 codos. Las cortinas a un lado de la entrada serán de 15 codos, sus columnas 3 con sus 3 basas. Y al otro lado, 15 codos de cortinas, sus columnas 3 con sus 3 basas. Entonces, de este modelo de tabernáculo, que no sé si os conté, pero lo hizo un empresario cristiano suizo con materiales auténticos. Así que esto costó lo suyo. Y no solamente costó lo suyo en materiales, sino también en arte. Porque buscaron ser muy fieles a la descripción de la Escritura. De este tabernáculo surgieron todas las fotos que están en la Casa de Oro. Y que un hermano holandés, el que escribió primero Casa de Oro, era un holandés y pidió prestadas estas fotos y las usó para su libro. Y luego alguien lo tradujo al castellano y después mi esposa lo corrigió y es la edición que tenemos ahí. Materiales auténticos y lo más parecido a escala de las medidas que había que muestra la palabra de Dios. Aquí están las cortinas alrededor. ¿Cuánto era esto? 100 codos. Esta distancia 100 veces. ¿Y aquí? 50 codos. Lucas ha buscado esto. Tenemos que usarlo. Entonces, por aquí dijimos 50 codos. Aquí 100 codos. Aquí 50 codos. Pero hay cortinas blancas de lino fino a un lado de la puerta de entrada y al otro lado igualmente. Y una cantidad de columnas.
¿Cuántas columnas había por este lado? 20. Por este lado, 10. Por este lado, 20. Y por este lado en total, 10 también. No hemos leído la descripción de la puerta, pero eran 4 columnas, 3 más a un lado, 3 más al otro, para un total de 10. Entonces nos hemos imaginado al ver esta cortina, lo que pasaba con un israelita que iba buscando una entrada y no, lo único que veía era algo así, muy alto para él, no llegaba. ¿Y cómo hago para entrar? Si quiero aproximarme a la presencia de Dios. Pues buscaba y buscaba, pero la gracia de Dios proveyó una entrada, pero era una única entrada. Las cortinas del atrio eran de lino torcido. Esto abajo, los niños ya lo han visto. ¿Qué significa el lino torcido? Pureza, es blanco. ¿Qué más? Acciones justas. Es decir, justicia en total. Gracias. Estas palabras tuyas están en Apocalipsis 19:8. Entonces vamos a mirarlas. Y Esteban, cuando las tengas, por favor, si quieres leerlas. Uh-huh. El lino fino son acciones justas. En general podemos decir que habla de justicia, de rectitud, de pureza, de un carácter inmaculado. La iglesia tendrá eso. Los creyentes habremos podido en aquel momento haber ayudado cada uno, tal vez con alguna puntada. Hemos podido ayudar en el vestido de la iglesia, que en este momento están las bodas del Cordero, se casará con el Señor y su vestido es blanco, de lino fino, limpio y resplandeciente. Acciones justas de los santos. Pero es imposible que esto venga de nosotros. No somos así por naturaleza. Sobre todo porque a Dios, a su presencia tan pura, no podemos salirle con cualquier cosa. Los hombres nos contentamos más o menos con una obra buena que alguien haga, pero para satisfacer la justicia, la santidad, la pureza de Dios, se necesita verdaderamente algo justo. Así que eso no ha podido provenir de nosotros. ¿De dónde proviene? Primera de Pedro 2:22. Si alguien quiere leerlo, por favor. Primera de Pedro 2:22. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Nosotros sabemos que la descripción continúa. Habla de Cristo. Y es a causa de que Él está en nuestro corazón, a causa de que Él murió en la cruz en nuestro lugar,
que podemos hacer cosas que a Dios le agradan. No hay manera sin Él en el corazón. Lo que hacíamos de justo antes de ser creyentes, delante de Dios aparece como, ¿os acordáis? Trapos de inmundicia. Por muy justo que haya sido, por muy buenas que hayan sido las obras que hemos hecho, estaban manchadas de nuestro pecado. Y como aquel que quiere lavar y lavar una ropa, pero tiene las manos supremamente sucias, llenas de grasa negra, nunca le quedará blanca la ropa. Eso mismo pasaba con nosotros. Teníamos las mejores intenciones, pero no había manera. Necesitábamos primero la pureza de nuestras manos y de nuestro corazón para poder hacer algo que a Dios le satisficiera. Es Cristo en nosotros. Entonces, en realidad lo que pasaba con el israelita que iba por todas partes del tabernáculo alrededor, mirando la altura de esta pureza, frustrante porque es demasiado alto, no puedo por mí mismo verlo, pero no solo eso, sino ¿qué semejanza hay entre esta pureza y mi corazón? Y buscar alrededor del tabernáculo y no ver sino esto, frustra. No hay manera de entrar a Dios tan sucio como estoy. Por eso Dios en su bondad, como ya dijimos, Dios siempre ha tomado la iniciativa para tener comunión con nosotros, proveyó la puerta. Sin la venida del Señor Jesús a la tierra, nuestra búsqueda de Dios sería frustrante. En el Antiguo Testamento Dios había provisto caminos, todos sombra del camino, el Señor Jesús. Pero nuestro privilegio, por encima de los santos del Antiguo Testamento, es haber podido ver al Señor Jesús mismo. Lino fino, la pureza del Señor Jesús. Y por su gracia es la que luciremos en las bodas del Cordero. ¿Qué altura tenía? ¿Qué altura tenía toda esta valla de tela? 5 codos de altura, alrededor de 2,50 metros. Si los codos son de Gustavo, serán 2,60, me parece. Si los codos son míos, es más o menos la altura de esta tela. Una justicia, la justicia de Cristo, a la que no llegamos. Es demasiado más alta que nosotros. Y creo que ningún israelita, y creo que ni aun Gustavo, con su altura, llegaba a la altura de estas cortinas, que nos muestra que lo que Dios pide del ser humano para ser acepto es mucho más alto de lo que realmente llegamos a ser. La norma es muy alta. La norma es lo que el Señor Jesús hizo. Entonces allí no llegamos. Romanos 3, versículos 10 al 12, por si alguien de nosotros lo duda, y para confirmar que está en la palabra de Dios. Romanos 3, versículos 10 al 12. ¿Alguien los puede leer, por favor? Romanos 3, 10 al 12. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles.
Ajá. Esta es una citación de un salmo. Así que quedamos convencidos que en un trayecto de miles de años, en el transcurso de miles de años, no encontró el Señor a ninguno justo. El Señor pide una justicia que no llegamos nosotros a satisfacer. Y esto lo tenemos muy adentro los seres humanos. Recuerdo una anécdota de alguien que le preguntaba a un niño, ¿qué tan bueno hay que ser para ir al cielo? Y el niño contesta, pues bueno, muy bueno. Pero ¿cómo qué tan bueno? No, pues bueno, buenísimo. Y le pregunta a la otra persona, al niño, ¿y tú eres así? No lo somos, no llegamos. Lo sabemos que la medida es muy alta, pero no llegamos. Cuando eres estricto en esa búsqueda o en ese sentimiento, frustra. No llegas, no puedes. Yo tuve una lucha parecida antes de convertirme. Quería ser correcto. Quería ser correcto. Y acogí una regla y escribí en mi diario, tenía un diario, y escribí, Señor, ayúdame a ser recto. Y escribir con una regla hace que quede una línea debajo de las letras. Era honesto en mi búsqueda, era honesto en mi deseo, no en mi búsqueda. Realmente no era una búsqueda, sino el anhelo de llegar a ser como Dios quería. Pero yo veía que no era posible en mí. Bueno, el Señor respondió a esa oración. Ahora pienso, porque después me mostró el camino para tener esa rectitud que a Él le satisface, que no estaba en mí, necesitaba al Señor Jesús para poderla tener. Pues yo creo que en algún momento, tal vez varios de nosotros hemos tenido esta frustración. No llego a la medida. Y cuando veo al Señor Jesucristo, más pequeño me veo en mi estatura de justicia. Pues esto tenía 100 codos. Hay hermanos que se han esforzado mucho por traducir esto al sistema métrico decimal, entonces que eran 50 metros, que el tabernáculo tenía 50 por 25, que para qué le damos más vueltas. El Señor no estableció su tabernáculo cuando el sistema métrico decimal había sido establecido. Un sistema más natural que casi todo ser humano tenía, al que casi todo ser humano tenía acceso. Codos tenemos todos. Palmos, que es esta distancia, tenemos todos. Palmos menores, todos tenemos. Esa fue la medida que Él usó. Y entonces da 100 codos. Pero ese número 100 es importante. Las cifras en la Escritura son importantes. No tenemos que fantasear demasiado, sencillamente quedarnos dentro de la Escritura y ver cuántas veces vemos esa cifra. Pues la cifra 100 no se ve tanto, pero la cifra 10 mucho. Y tal vez lo más importante es que los mandamientos de Dios son 10. Que muestra lo que Dios pide de nosotros, lo que esperaría de nosotros.
A partir de los 10 mandamientos hay otra cantidad de leyes, como 600 o así, pero el bloque central, la constitución de Dios, las 10 cosas más importantes que Dios escogió como mandamientos para, bueno, en realidad para todo ser humano, están en esos 10 mandamientos. Entonces, el número 10 habla de responsabilidad. Y notemos que tenemos 10 dedos en las manos. ¿Dónde más? En los pies. Tenemos 10 dedos. Habla de cosas que el Señor nos ha dado, pero de lo cual nos pide una responsabilidad. Nos ha puesto una responsabilidad en nuestras manos. Pero entonces, el largo del tabernáculo es 10 por 10. Como que enfatiza ese lado. Tienes esa responsabilidad y la has tenido que llevar durante toda tu vida. Pero ¿cuántas veces has quebrantado los 10 mandamientos? Muchas, más de 10 veces. Esto añade, si lo ves bien, frustración al hecho de ver mi corazón al lado de este blanco puro, de esta pared, y luego 10 veces, por 10 veces, esa responsabilidad. La carga es enorme. De ancho tiene 50 codos. Aquí entonces entra otro número en juego, el número 5. ¿De qué tenemos 5 en nuestro cuerpo? 5 dedos en cada mano, 5 sentidos, 5 dedos en cada pie, nuestro hacer, nuestro andar, nuestra relación con el mundo. Esas son cosas que Dios nos ha dado. El número 5 habla de eso. Pero no solamente en el hecho de estar dotados de esas cosas, sino de tener que dar cuenta a Dios por lo que hemos hecho con eso que Él nos ha dado, con lo que nos ha equipado. 5 por 10. Y 10 otra vez es el número de la responsabilidad del hombre. Capacidades dadas por Dios de las cuales tenemos que dar cuenta. Bueno, vamos a agravarle las cosas al pobre israelita que está buscando la entrada, está dando la vuelta alrededor y solo ve o las cortinas muy blancas que molestan a su conciencia o estas columnas que molestan aún más la conciencia. El bronce habla del juicio divino en acción. Es decir, el Señor Jesús, que es el juez, Dios ha dado al Señor Jesús todo juicio, Él actuando en juicio. Apocalipsis 1:15. Juan está viendo al Señor Jesús y toda su presencia es en juicio. Y empezará juzgando a la iglesia en los capítulos 2 y 3, pero después el resto del mundo. Así en Apocalipsis el Señor Jesús se presenta en juicio. ¿Y qué dice el versículo 15? ¿Alguien lo tiene? Sí. Sus pies semejantes al bronce bruñido. El bronce da la idea de juicio. Hay otro lugar donde
donde se menciona esto y es en Números 16, solo que con un aspecto un poquito distinto. Números 16, 35. Números 16, 35. Propongo que alguien nos lea el versículo 35 y luego otra persona el 36 y otra persona el 37. ¿Sí? ¿Quién empieza? También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que tome los incensarios del medio del incendio y derrame más allá el fuego, porque son santificados. Son santificados y continúan los incensarios de estos que pecaron contra sus almas. Y harán de ellos planchas batidas para cubrir el altar, por cuanto ofrecieron con ellos delante de Jehová, son santificados y serán como señal a los hijos de Israel. Asumimos que los incensarios eran de bronce. Entonces, 250 personas que no habían sido autorizadas ofrecieron incienso allí. ¿Qué pasó? Cayó fuego del Señor y consumió a esos 250. ¿Y qué quedó? Los incensarios. El resto era ceniza. El bronce de los incensarios soportó el fuego, pero recibió fuego. El bronce nos habla del juicio de Dios en acción, pero también de la resistencia al juicio. Solo que el bronce lo soportó, ya lo hemos visto, pero ningún ser humano ha podido soportar el juicio de Dios y quedar vivo. Salvo el Señor Jesús, que soportó el juicio de Dios, murió, pero resucitó. Así que el bronce habla de esto. El bronce que hay en las basas y que el israelita que está paseando alrededor del tabernáculo ve, le habla del juicio de Dios sobre sí mismo y también del juicio que llevó el Señor Jesús y por el cual se le ofrece perdón, si Él quiere. Tiene que elegirlo Él. Juicio. Juicio en acción. De eso habla el bronce. En realidad, nosotros leímos entre los materiales que había cobre, pero es el mismo material, el bronce del que estamos hablando. Seguramente una aleación, no era cobre puro, pero sí algo que le diera dureza y resistencia, porque lo que soporta el bronce es mucho más que el cobre puro. Bueno, bronce. La plata la hemos visto ayer con detalle. ¿De qué habla? Redención. ¿Y os acordáis por qué sacamos ese significado? Que la plata significa redención. El dinero que tenía que pagar cada israelita por su rescate. Y si había una persona muy pudiente, con mucho dinero, ¿podía aumentar esa cuota? No. ¿Y si era muy pobre, podía tener un descuento? No. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá. La misma porción para todos. Cada redimido
ha costado lo mismo. No importa quién sea, no importa si es el rey o si es una persona con un trabajo muy sencillo. Nadie puede obtener la redención de Dios aparte del Señor Jesús. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá. Entonces, cuando el israelita que estamos observando está caminando alrededor, ve el blanco puro que no se parece a su corazón, ve bronce y ve plata. Hay un juicio por tu pecado, pero hay una persona que llevó el juicio por ti si tú quieres apropiártelo. Para poder entrar en la presencia de Dios necesitas ser redimido, rescatado. Tu pecado no te permite estar en la presencia de Dios. Y si el israelita da la vuelta entera, ¿cuántas veces habrá escuchado ese mensaje? 60 veces. Y seguramente eso lo traerá a la convicción, no tengo otro remedio sino entrar por la puerta que Dios ha dado y ver qué hay allí, qué ha provisto Dios para mí, porque no tengo esperanza. En mí mismo no tengo esperanza. Bueno, son 20 columnas, 2 por 10. Aquí aumentamos un número más. Del 10 ya sabemos que es la responsabilidad que tenemos nosotros para con Dios. El número 2 habla de testimonio. Deuteronomio 19, 15. Si alguien lo tiene, adelante, por favor. Deuteronomio 19, 15. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno, en cualquier delito ni en cualquier pecado. En relación con cualquier ofensa cometida, solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Así que el mínimo de testigos es 2, pero ese testimonio de 2 es suficiente para ejecutar una sentencia. El Señor Jesús también mandó a sus discípulos de 2 en 2. Un testimonio completo de a 2 personas. Entonces, el número 2 habla de testimonio. Entonces, otro mensaje que recibe el israelita que ha dado la vuelta al tabernáculo. Hay testimonio suficiente de que no llegas a la santidad que Dios pide. Suficiente para que seas sentenciado. Bueno, por el occidente y por el oriente había 10 columnas que también ya recordamos de que habla el número 10. Por favor, pasemos rápido a la puerta del tabernáculo. Esto está insoportable. La puerta del tabernáculo. Esta está en Éxodo 27. Versículos 9 al 15. No. Versículos 16 y 17, en realidad. Sí. Ahí están las citas, pero de todo. Pues vamos a leer del 16 al 18.
Voy a leer el 16, me ayudáis con el 17 y luego leo yo el 18. Y para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos de azul, púrpura y carmesí y lino torcido de obra de recamador. Sus columnas 4 con sus 4 basas. Todas las columnas. La longitud del atrio será de 100 codos y la anchura 100 y la anchura 50 por un lado y 50 por el otro, y la altura de 5 codos. Sus cortinas de lino torcido y sus basas de bronce. La puerta. Muy diferente al resto, ¿verdad? ¿Cuántos colores tenía la puerta? Azul, púrpura, carmesí y lino torcido. También tenía lino torcido del resto del atrio. 4 colores. Igualmente, igual de alta, y tenía 4 columnas. Era igual de alta al resto del atrio y muy ancha. ¿Cuánto tenía de ancho? ¿En codos? No lo dice. Tenemos que hacer una operación matemática. Las cortinas a un lado de la entrada serán de 15 codos. Y al otro lado, 15 codos, un total de 30. Para llegar a 50, 20 codos. Gracias. Sí, 20 codos. En metros, en sistema métrico decimal, 10 metros. Hemos medido, ¿es esta medida de aquí a la otra esquina, puede ser? Un poquito menos que de aquí al final. Esa es solo la puerta. ¿El Señor tenía el deseo de que la gente se acercara? Sí. Y les ofreció una puerta suficientemente ancha, pero también alta. Y su altura intimidaba. Era la misma del resto de las cortinas del atrio. ¿De quién habla esta puerta? El versículo es conocido, ¿cierto? Pero bueno, lo podemos leer entero, que aquí solamente está transcrita una parte, Juan 10:9. ¿Lo leemos juntos? Juan 10:9. 1, 2, 3. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El Señor Jesús dijo, yo soy una puerta. La puerta, no hay otra. En el tabernáculo había una sola puerta. Si no entras por allí, ya puedes irte a casa, que no hay solución para ti. Yo soy la puerta. El Señor Jesús es la puerta. Entonces, todos esos colores, todas esas cosas que están involucradas allí, tienen que hablar de Él. ¿Verdad? En glorias que vemos en las Escrituras, no tenemos que fantasear mucho.
Entonces es suficientemente alta y suficientemente ancha. Y allí, por esa puerta, puede entrar todo aquel que en Él cree, no se pierde y tiene vida eterna. Eso es muy hermoso. La salvación abierta a todas las naciones. Y al final del Nuevo Testamento vemos gente de todos los países y de todas las etnias, porque en un país puede haber varias etnias, varios grupos, casi que se separan. Diferentes grupos humanos, pero de todos ellos redimidos, alrededor del que los salvó a todos, de todos los que entraron por la puerta. Mira si es ancha la puerta. Todo aquel que en Él cree tiene vida eterna. Pero también es suficientemente alta, más alta que cualquier persona, y no hay nadie que pueda decir, no necesito pasar por esa puerta, ya miraré por encima. Todos necesitamos al Señor Jesús, pero a la vez todos tenemos acceso. Ahora vamos con otra cifra, el número 4, porque son 4 columnas, son 4 colores, y el número 4 lo encontramos en Apocalipsis 7:1, que nos da una idea de su significado. Si alguien lo tiene, por favor, Apocalipsis 7:1. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Entonces la tierra, si la quieres contabilizar entera, toman los 4 ángulos de la tierra, los 4 puntos cardinales. Si el Señor cierra los 4 lados, no hay viento adentro. No hay manera de que el viento entre allí. Toda la tierra está incluida aquí. Otra vez, subraya el hecho de que por la puerta todo aquel que quiera puede entrar. Todos tienen acceso. Todos tienen la posibilidad. Todo aquel, toda la tierra. Y por eso el Señor Jesús dijo en Marcos, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Id por todo el mundo. Así que todos tienen acceso. Voy a hacer un paréntesis aquí. Anteayer, el sábado, muy tarde, llegó Íñigo de vuelta de Perú. Gracias por los que habéis orado por él, por su viaje. El Señor prosperó ese viaje mucho. Estaba muy contento. Ayer pudimos hablar con él. Hay mucho que hacer y él tiene muchas ideas, está muy animado con este viaje que hizo a Perú, a pesar de que fue más difícil que el mío, más adentro en la selva, más complicado, pero hay un hambre de la palabra allí, dice él. Hay tanta necesidad. La etnia ahuajún es mucho más pequeña, yo creo, que la quechua, que era la que había cuando llegaron los españoles a descubrir Perú. Pero es muy grande aún, y no todos son creyentes. Pero el Señor quería creyentes ahuajún, y a ellos también les dijo esto. Hay una puerta, porque todos hemos pecado. Hay una puerta y ellos también tienen que saberlo. En esta ocasión hubo también clase para los niños en una conferencia.
Entonces los niños también pudieron recibir la palabra. Había que traducir en algunos casos, pero fue más fácil que en el otro lugar donde yo fui. Pero es hermoso ver al Señor trabajando el día de hoy, atrayendo nuevas personas y hablando en nuevos rincones del planeta, hasta que la casa de Dios se llene. A todo aquel, los 4 ángulos de la tierra, los 4 puntos cardinales de todos los lugares van a llegar a Jerusalén para adorar al Rey, al Señor Jesucristo, cuando Él reine. No solamente eran 4 colores, sino que la obra de hilar entre unos y otros era una obra de experto, de un recamador experto. Había que armonizar las 4 cosas y que quedara un diseño hermoso, glorioso. Bueno, nosotros también hemos necesitado que la descripción del Señor Jesús que nos llegue a nosotros sea armoniosa. ¿Cuántos evangelistas se necesitaron para describirnos la vida del Señor? ¿Darnos un cuadro completo? 4. Uno solo no sería suficiente, porque cada uno muestra un aspecto diferente de Él. Pero tampoco debe chocar. Si leo el Evangelio de Mateo, yo veo una unidad. La descripción de Mateo es armoniosa. La de Marcos también, si la tomo aparte, hasta algunos llegaron a pensar, pero entonces, ¿para qué 4 evangelios? Con uno ya bastaba. No. Cada uno enfatizó algo. Pero en sí mismo cada evangelio es un todo, es una obra de recamador, una obra de tejedor experto. El Señor Jesús es muchas cosas, pero todo quedó bien tejido en cada uno de los 4 evangelios. ¿Quién es el recamador entonces? El Espíritu Santo. Segunda Pedro 1:21. ¿Alguien lo lee, por favor? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que por eso es tan agradable leer cualquiera de los evangelios, aunque no te metas a compararlos y a estudiar con detalle por qué son diferentes y en qué se basan las diferencias. La primera cosa que había en uno de los colores que había era el azul. ¿Dónde encontramos azul en la naturaleza? En el cielo. Entonces nos habla del cielo. Y nos habla de Cristo, como lo presenta Juan. Juan 3:13. Juan 3:13. Nadie subió al cielo, sino que descendió del cielo. Era el Hijo del Hombre que está en el cielo. Subió al cielo, descendió del cielo y está en el cielo. Difícil de entender, ¿no? Pero el Señor Jesús es el segundo hombre, el postrer Adán, y es del cielo, es celestial. El azul nos recuerda a Él y el énfasis de Él como venido del cielo está en Juan
Juan se dedicó a esa parte, digamos, a presentarnos al Señor Jesús como Dios que descendió a esta tierra. El púrpura está presente en las cortes gentiles. Leamos Esther 8:15. ¿Alguien los tiene? Y salió Mardoqueo de delante del rey con vestido real de azul y blanco, y una gran corona de oro, y un manto de lino y púrpura. La ciudad de Susa entonces se alegró y regocijó. Bueno, esto es al final de la historia, cuando ya Amán había sido ahorcado y ahora está el decreto para que los judíos se defendieran. Pero el segundo detrás del rey era Mardoqueo ahora, no Amán, Mardoqueo. Viene con un vestido real que tiene púrpura. La púrpura pues es una tela costosa en la antigüedad. La manera que había para teñir pues era costosa. Entonces la gente del común no podía tener esa ropa tan costosa. Habla de la realeza gentil, la realeza fuera de Israel, en las naciones. Y el Señor Jesús será Rey de reyes, Rey de las naciones. Todavía no, pero lo será. Y eso está reflejado en el púrpura. Y es Lucas el que nos presenta la excelencia del Señor Jesús como hombre en general. Está escrito a gentiles el Evangelio de Lucas y nos muestra su excelencia. Lucas nos habla de él como Rey de las naciones. Carmesí, bueno, nos puede recordar su sangre, y hay algunos hermanos, algunos comentaristas que dicen, sí, representa su sangre. El carmesí es rojo, se llama también grana, se llama también escarlata, y nos habla de la realeza judía. Una prueba la tenemos en Génesis 38:27. Génesis 38:27. Bueno, en realidad son más versículos, 27 al 30, ¿no? Vamos a leerlo, yo leo el 27, vosotros el 28 y así, hasta el 30. Y aconteció que al tiempo de dar a luz Tamar, he aquí había gemelos en su seno. Pero volviendo él a meter la mano, he aquí salió su hermano. Y ella dijo, ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. En la descendencia real del Señor Jesús está este episodio. Luego más adelante está el de Rahab. ¿De qué color era el cordón que ella puso por la ventana del muro? Grana.
Y resulta que Rahab llegó a ser una de las mujeres de las cuales el linaje real del Señor Jesús vino. Entonces, aunque también podríamos pensar en la sangre del Señor Jesús, también habla de la realeza judía. Y el Señor Jesús es eso también, el rey de los judíos. ¿Cierto? Eso lo tenemos todos claro. Mateo es el que se esfuerza en este aspecto del Señor Jesús, demostrar que Él es el rey de los judíos. Y desde el principio de su evangelio hasta el final así lo presenta. Entonces, Mateo. Nos falta uno. ¿Cuál es? Nos falta uno. El lino. Este ya lo hemos buscado. Habla de su pureza, su justicia personal. Y de esto nos habla Marcos, el siervo perfecto. Sin embargo, en cada uno de los 4 evangelios vemos todos los aspectos que hemos visto, todos entrelazados, pero en una forma armoniosa. Es muy hermoso leer los evangelios, cada uno de los 4. Hay una obra de recamador, una obra de un artífice perfecto, el Espíritu Santo armando todo ese tejido que da lugar a una puerta muy hermosa. Bueno, y ahora para finalizar os quiero mostrar un par de figuras preparados. Son dibujos de niños, no son obras de arte. El problema es que el niño soy yo. Eso, me alegro que os hayáis reído antes y no cuando lo veáis. Me ha parecido muy difícil hacer un dibujo del Edén. Entonces he hecho esto. Ya os podéis reír. Cuando fueron expulsados del huerto del Edén, el Señor puso al oriente, a la entrada del huerto del Edén, una espada que se revolvía llameante y también querubines que guardaran el camino al árbol de la vida. Entonces no era posible entrar, y es justamente por el oriente. En el tabernáculo la puerta está puesta por el oriente, y el significado es exactamente el contrario. Es decir, ahora llama a todos los que quedaron expulsados, destituidos de la gloria de Dios y de la presencia de Dios, para que se acerquen. Entonces, una persona que fue expulsada, que por su pecado no puede estar en la presencia de Dios, que ha dado la vuelta y no hay manera, está invitado a entrar por aquí. Pasando por estos pasos, puede entrar a la presencia de Dios e inclusive llegar a la misma presencia de Dios, al trono de Dios y orar allí. Este privilegio no lo tenían los israelitas. Ellos podían llegar hasta aquí, hasta el atrio como mucho. Los sacerdotes como mucho hasta el lugar santo. Y solo el sumo sacerdote una vez al año al lugar santísimo. Pero los creyentes del Nuevo Testamento podemos llegar bien adentro. Estábamos bien afuera como los israelitas, pero tenemos el privilegio, gracias a que ya vino el Señor Jesús, de entrar en la misma presencia de Dios. Y es lo que haremos cuando Jeremy nos despida en oración. Entraremos al trono de Dios.